Bienvenidos a Paz Interior, Vida Exterior, el espacio donde exploramos el camino hacia la serenidad interna, el bienestar emocional y la salud mental. La espina, el origen del dolor. Había un chico, un joven, que hace muchos años, cuando era, no sé, adolescente, andaba caminando por el bosque y en una de esas pasadas entre las ramas, los árboles, las piedras, se clava una espina. Dice, ya sé qué voy a hacer. Soy tan inteligente que me voy a proteger. Entonces inventa un aparato con el que se protege el brazo y entonces ya no tiene ese contacto con nada, ni con el aire, ni con las personas, ni con las cosas, nada. Entonces es crear un poquito de autoobservación, de ser un poco más conscientes de nosotros mismos. Unos de los síntomas para detectar una espina o algo que nos está doliendo, aunque no sepamos qué es, simplemente es síntomas emocionales, nos volvemos más irritables, empezamos a aislarnos. Incluso con los expertos, psicólogos y quien me diga que hay temas que no se tocan, son tabúes. En México hay tabúes impresionantes. Cuando realmente estamos en un mundo, en una sociedad donde las familias son muy cerradas y dices, no se lo voy a decir a mi mamá porque hay una consecuencia. Hola amigos, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Y hoy vamos a saludar primero a Vic. Vic, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo están todos? Qué gusto verlos de nuevo. Espero que hayan participado y escuchado el primer episodio. Hoy estamos aquí para compartir el segundo episodio de Paz Interior, Vida Exterior. Y me da mucho gusto poder compartir este espacio con Pati. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Pati? ¿De qué vamos a platicar? Muchas gracias. Bueno, primero vamos a el día de hoy, vamos a contarles una historia. Sí, es una historia muy interesante. Vamos a llamar nuestro episodio La espina, el origen del dolor. Ándale, qué fuerte, ¿eh? Sí, qué fuerte. ¿Quieres ¿verdad? que yo lo platique? ¿Va? Bueno, órale. Venga. Hoy, por cierto, omití ahorita en el saludo que yo les quería dar, que confío y deseo que todos y todas hayan tenido una excelente semana, que tengan mucha paz, mucho amor y mucho bien en sus vidas. Que para eso estamos aquí. Ok, vamos a platicar este cuento, el cuento de la espina. Pues resulta, Pati, amigos, que había un chico, un joven, que hace muchos años, cuando era, no sé, adolescente, andaba caminando por el bosque y en una de esas pasadas entre las ramas, los árboles, las piedras, se clava una espina. Va caminando, va muy feliz, va pensando en mil cosas y se clava una espina en uno de sus brazos. Y bueno, obviamente ya sabes que la incomodidad de estas espinitas que se te meten, entonces empieza a sobarse, a rascarse y dice, bueno, pues ahorita que regrese a la casa veo, ¿no? Y entonces él sigue con su caminar y todo, bueno, finalmente llega a su casa, regresa y dice, caray, ¿qué me pongo, no? Entonces pues, busca un ungüento, no voy a decir marcas, ¿verdad? Se pone una pomada y dice, bueno, ya con eso, híjole, pero no se le quita la sensación y se es molesto, ¿no? Pero lo deja pasar. Tiene muchas cosas que hacer, otras cosas en que preocuparse. Y bueno, finalmente está joven y los jóvenes son un poquito displicentes con todo eso. Pero llega en la noche y él se acuesta de lado, se acomoda y pues no puede. Empieza a sentir el dolor de ese lado de su cuerpo. Entonces tiene que cambiar de lugar, pero sigue con la incomodidad, entonces le cuesta trabajo dormir. Al día siguiente se da cuenta que en todas las actividades que realiza, esta incomodidad le afecta. Entonces, a la hora de que se baña, a la hora de vestirse, a la hora de subirse al transporte, en fin, todo el tiempo, y empieza a cuidarse porque se da cuenta que en el momento que alguien se acerca o roza, entonces se sube al metro, en el camión, en la escuela, y en todos lados siente el roce, entonces empieza a cuidar. ¿Cómo evito que me toquen? Porque de veras, qué molesto está haciendo esto. Como tiene una vida tan agitada, tan acelerada, pues después de unos días que no se ha atendido, y es más, ya se deja de poner crema y lo que sea, empieza como que a olvidársele de repente el dolor, pero cuando se da cuenta que no puede hacer tantas cosas, dice, ¿cómo le hago para quitármelo, para quitarme este dolor? Entonces empieza a inventar cosas, desde ponerse una venda. Finalmente, este cuento dice que él diseña un aparato para protegerse del contacto. Dice, ya sé qué voy a hacer. Soy tan inteligente que me voy a proteger. Entonces inventa un aparato con el que se protege el brazo y entonces ya no tiene ese contacto con nada, ni con el aire,
ni con las personas, ni con las cosas, nada. Y dice, ¿cómo le sigo haciendo? Entonces se le ocurre que en el bosque aquel donde se clavó la espina, va a cortar las ramas de ese caminito en donde se clavó la espina. Dice, también aquí voy a cortar las ramas para que nadie se espine, para que nadie le pase y a mí no me vuelva a pasar en otro brazo, lo que sea, porque pues es un accidente, ¿no? Entonces empieza a quitar los obstáculos para evitar que le vuelva a pasar. Y entonces se encarga de hacer todo lo necesario para que ese dolor que ahí tiene, esa espina que sigue ahí, que no lo lastime. Entonces crea este aparato y cada vez lo va perfeccionando, lo va haciendo más moderno. Es más, hasta se le ocurre emprender y decir, voy a vender este aparato para la gente que le pase algo así y no sufra. Pasan los años, Pati, nunca se le quitó el dolor, nunca se atendió de otra manera. Y bueno, nuestro protagonista, este chavo, pues tenía dos opciones. Tenía la opción de hacer lo que hizo, ver cómo le daba la vuelta al dolor, le daba la vuelta al tema de la espina, ocultaba, como lo hizo con el aparato, en la zona que le dolía, y así podía seguir adelante. Y él pensaba que lo había arreglado, que lo había solucionado, que la vida seguía bien. Pero la otra opción, la segunda opción que no decidió, fue sacarse la espina. Ahí concluye este cuento. Entonces, gracias. Yo quisiera escuchar tu opinión sobre nuestro protagonista. Oye, es un cuento muy interesante, porque, lo dijiste como en 2 minutos, rapidísimo, pero fíjate que trae un montón de cosas bien interesantes. Por ejemplo, la espina, que finalmente es algo que se queda dentro de nosotros, que traemos ahí cargando y que nos está haciendo daño, nos está haciendo ahí cierto ruido en nuestro cuerpo. Para empezar, eso es pues lo primero, ¿no? Después, me llama mucho la atención esta parte de cómo el protagonista hasta creó un aparato para para que nadie tocara la espina. Es ahí como que cuando entra esta parte de que hacemos o normalizamos el dolor, que decimos, creamos un mecanismo de defensa para que no nos toquen, porque eso nos está doliendo, ¿no? Y luego otro punto a destacar, ya platicaremos un poquito más de cada punto, ¿verdad? Pero otro punto a destacar que me llama mucho la atención es esta parte de cómo fue él, cortando las ramas del camino, que finalmente decías, oye, pues era un bosque bien padrísimo, ¿no? ¿Por qué él decidió terminar con ese bosque padrísimo para que nadie más se lastimara? Dices, pero entonces, ¿dónde quedó la parte bonita del exterior, no? Uh-huh. Y bueno, mira, ya por último, la decisión que tomó, ¿no? El hecho de decir, me quedo con esto y aprendo a vivir con esto, y entonces hago todo para que siga siendo parte de mí, es así como esta parte de, ya no puedo hacer nada. No es lo mismo el aceptar las cosas que nos pasan a el resignarse de decir, ya, mejor vivo con esto, ¿no? Cuando resulta que sí hay alguna alternativa o sí hay alternativas para poder decidir sacarse esa espina, ¿no? O sacarse ese dolor. ¿Qué te parece si hacemos una dinámica con la gente que nos ve o nos escucha para hacer un ejercicio de memoria? Yo te quiero preguntar y te quiero pedir que tú hagas un ejercicio de memoria y recuerdes un momento en tu temprana infancia en donde te hayas clavado una espina. Obviamente esto es una alegoría. Claro. Donde te hayas clavado una espina, quizás sí, físicamente nos la clavamos, nos dimos un trancazo, pero el tema de la espina, ¿dónde te la clavaste? Pero estoy refiriéndome a experiencias difíciles de la vida que te provocaron dolor. Entonces, hagamos esta regresión todos, cerremos los ojos si quieren, y encuentren un momento en su infancia o primera adolescencia en donde viviste algo que te lastimó de una manera, que te dolió de una manera, que se te clavó como si hubiera sido la espina. Recuérdalo, piénsalo y tenlo ahí. Si tú fueras, en ese caso, eres el protagonista, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Qué decisión hubieras tomado? Entiendo que pues hay edades en las que uno no puede pues llevar a cabo ciertas cosas, depende de sus papás o depende de la abuelita o de alguien mayor para que te ayude, pero pues a lo mejor te quedaste callado
Pero si tú hubieras tenido la posibilidad de tomar la decisión de qué hacer para evitar eso, ¿qué decisión hubieras tomado? ¿La misma que el protagonista? Quedarte callado, no decirle a nadie, no platicarlo, aguantarte. O quizás si eres niño, porque pues, yo soy hombre y ni modo que llore y ni modo que le diga a alguien que me dolió, pues porque me van a bulear, ¿no? Pero ¿tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué hubieras hecho si fueras nuestro protagonista y tuvieras la posibilidad de decidir? Porque pues resulta que muchas de estas espinas se han quedado clavadas en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra psique, y evolucionamos con eso. Como el protagonista, como este chavo, seguimos avanzando en la vida, en los cambios de etapas tan relevantes de la infancia a la adolescencia, a la juventud, la madurez, viviendo solo, viviendo en pareja, teniendo hijos, no teniéndolo. Pero estas espinitas que se te quedaron clavadas, que no sacaste, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo le hiciste? ¿O cómo todavía le podemos hacer para quitarnos esta sensación, este dolor, en lugar de seguirlo tapando, bloqueando, ocultando? Y es que, ¿sabes qué? Justo estas espinas hay veces que ni siquiera estamos conscientes que las tenemos. Como bien dijiste, hay veces que nos pasan en la infancia o de bebés y no estamos conscientes que las tenemos. Entonces, estas heridas se van formando parte de nuestra personalidad. Entonces, ahí viene esta parte donde dicen, ay, es que él es muy enojón. Ay, es que ella es muy controladora. O cosas así, ¿no? O sea, son como ciertos síntomas o cosas que van siendo parte de la personalidad de la persona que tiene esta herida, que ya lo traen tan adentro que ni siquiera saben que traen la espina. Uh-huh. Entonces es bueno, a lo mejor como a partir de la adolescencia ya y adulto, puede ser que hayas vivido algo que, digo, a lo mejor ahorita alguien se acordó que vivieron algo que nos marcó. Pero como que tenemos un poquito de conciencia de decir, oye, es que, no sé, mi divorcio me marcó, ¿no? O es que el fallecimiento de alguien me marcó. Pero, ¿qué pasa con las heridas de la edad temprana, de la infancia, que no sabemos que las tenemos? Entonces, hay que primero, necesitaríamos identificar por qué somos así. ¿O qué es lo que nos está doliendo? Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es saber si tenemos una espina. Fíjate que me hiciste recordar, la verdad es que no lo traía presente, lo confieso, pero me hiciste recordar un ejemplo que me parece muy valioso ahorita. Uh-huh. Cuando estudié el tema de las heridas de la infancia, que es fundamental, me acuerdo que platicaban un caso de un niño muy pequeño que empezaba en la primaria baja, que decía que su papá nunca lo quiso. Y decían, oye, ¿cómo? Pues tu papá te abandonó o qué. Y decía ese niño cuando creció que lo que pasa es que él, como nunca veía a su papá de lunes a viernes, pensó que no lo quería. Porque el papá, pero pues resulta que el papá era un buen papá, pero tenía un trabajo que tenía que salir a las 5 de la mañana de su casa para llegar, porque se iba en transporte público y hacía 3 horas de camino en la Ciudad uh-huh. de México para llegar a su trabajo. Y el niño, pues a las 5 de la mañana no estaba despierto. El papá se paraba a las 4 para salir a las 5 y llegar a su trabajo a las 8 de la mañana. Y el niño pues, no lo veía. Entonces la mamá pues, se encargaba de todo, lo llevaba a la escuela, el niño regresaba, hacía la tarea, todo su día completo. Y el papá, pues llegaba a la casa y hacía 4 horas de regreso, porque el tráfico de la noche era peor. O porque llovió, o porque lo que me digas, como es la Ciudad de México y las grandes metrópolis. O sea, el señor invertía de 7 a 8 horas diarias solo en transportarse para ir al lugar en donde obtenía el sustento para proveer a su familia y que comieran, ¿no? Y que su hijo tuviera escuela y todo. Entonces el señor se entregaba a esa responsabilidad con amor, pero el niño no lo veía, porque cuando el papá llegaba en la noche, el niño ya se había dormido. La mamá lo acostaba temprano, era chico, no lo dejaban ver la tele. En fin, el niño vivía de lunes a viernes sin papá. Y el fin de semana la relación no era tan estrecha, porque era difícil, porque no lograron establecer un vínculo más fuerte. Pero el niño en su corazón y luego en su mente lo convencieron de que el papá no lo quería, porque él decía, mi papá no me quiere ver, nunca está. Y él desarrolló una herida de abandono.
Claro. de parte del papá, y entonces creció con esa herida, con esa espina clavada, que no supo cómo la dejó pasar, porque cómo me la quito, ¿no? ¿Cómo me saco esa espina? No, pues se fue creciendo, se fue metiendo más, dolía, y luego pues se va al subconsciente, ya parece que no pasó nada, pero el niño a la larga, años más tarde, desarrolló un tema con la parte paternal y luego de cómo era para con sus hijos. Entonces, aquí, este ejemplo me gusta porque aquí nadie tuvo la culpa. Nadie tuvo la culpa, pero el niño, pues porque es niño, se quedó con esa idea, se guardó eso, su mente se lo elaboró y le dijo, así es, efectivamente, tu papá no te quería. Y él creció con eso en su corazón. Sí, mira, aquí me gustaría hacer como un paréntesis, digo, tal vez en otro episodio hablaremos más de las heridas de la infancia, pero Sí, claro. pero sí considero importante que sepamos que las heridas de la infancia no es precisamente lo que nos hicieron nuestros papás. Porque muchas veces, como en el ejemplo que nos acabas de dar, no es que el papá haya querido lastimar al hijo, sino es la percepción de los niños, el cómo sienten la presencia o la ausencia de los papás. No es que el papá haga algo, sino cómo perciben ellos. Eso es la herida de la infancia. Entonces, cuando tenemos estas espinas que no sabemos o que no tenemos esa conciencia porque somos niños, lo que sucede es que se nos va quedando. Y como te dije, es parte de la personalidad que va desarrollando porque él desarrolló su personalidad con esa espina clavada, ¿no? Y de adulto es cuando se nota, por ejemplo, las personas que tienen o que sufrieron de huella de rechazo, son las personas que rechazan para que no me rechacen, ¿no? Las personas que tienen esta parte de la humillación, que tienen huella de humillación, por ejemplo, son personas como que controlan para que no puedan perder ese control y volverse vulnerables y sentirse humillados. Entonces sí, sí es importante como que saber que estas heridas, bueno, es una forma de reconocer la espina que traemos cuando no estamos conscientes de. Porque es más fácil, te digo, es más fácil cuando estás como adulto y ya sabes que hubo un momento como que te lastimó, te dañó y demás. Pero hablando de las espinas de la infancia o las que no sabemos que tenemos, lo podemos detectar a través de nuestro comportamiento. O sea, no nada más, o sea, sí va siendo parte de nuestra personalidad, pero saber también cómo nos vamos desarrollando, ¿no? A lo mejor alguna persona, en el caso del rechazo, por ejemplo, que rechaza porque tiene miedo a que lo rechacen, se me ocurre que puede ser un clásico de, pues es que yo nunca encuentro pareja, porque, o además no me enamoro y a los 2, a los 3 meses ya va, porque no quiero. Y le encuentra un defecto a todas las parejas que llegó, a todas las personas que conoce. Claro, rechaza antes de que lo rechacen por este miedo a esta huella, entonces, o a esta espina, ¿no? Entonces es así como podemos reconocer las huellas que no tenemos tan conscientes. A lo mejor ya más adelante, te digo, de la adolescencia a la edad adulta, ya entonces podemos reconocer ciertos momentos como lo que te decía, una pérdida o algún, incluso hasta una pérdida de trabajo después de muchos años, digo, ahorita ya los chavos ya no trabajan tantos años en una empresa, pero en nuestra época, otra vez ya me exhibí con la edad, en nuestra época sí éramos más como de hacer antigüedad, ¿no? Entonces, una pérdida de trabajo también es un cambio fuerte en nuestra vida que también nos puede marcar. Digo, ya nuestros amigos nos podrán comentar sobre ciertos temas que los han marcado de adultos, pero estas cosas son las espinitas que nos van o se nos van clavando y así es como podemos detectarlas. Me gusta mucho este cuento porque yo creo que todos en algún momento que sentimos, ¿por qué no lo puedo hacer diferente? ¿Por qué no puedo actuar de otra forma? Y lo justificamos como el que tapó la espina, diciendo, pues es que así soy yo, es que es mi personalidad, es que es mi esencia, y además no queremos cambiar. Cuando alguien te dice, oye, pues es que tú deberías de ver, modificar un poco esta actitud. No, yo no tengo por qué cambiar, yo soy así, es mi esencia, porque hay personalidades y seres que son más cerrados, ¿no? Más aferrados, pero me parece súper interesante
tratar de encontrar un espacio de cómo identificar por qué tengo esta pena, por qué tengo este dolor, por qué siento esta... es que hay sentimientos que son como grises en la vida, que te apesadumbran, que te entristecen, que te generan ira. Cuando lo ves en otras personas que les sucede, pues estás proyectando estas cosas que tú traes, pero me parece súper enriquecedor el cuento porque a mí me deja gráficamente, muy claramente, en mis sentidos, el tema de, pues claro que la espina me parece muy representativa. Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas, esta parte de que dices, bueno, o sea, tiene la espina la persona y está con este tema de yo soy así, y entonces empieza a cambiar su exterior, o sea, quiere que el exterior cambie. O sea, el cuento lo dice claramente, ¿no? O sea, fue a quitar los árboles del bosque para que nadie se espinara, para que no lo volvieran a lastimar. Dices, pero si el bosque estaba muy bonito. Entonces, ¿por qué estás queriendo cambiar el exterior cuando si pones atención en ti, puedes sacarte esa espina y disfrutar el exterior tal como es? Entonces, aquí entra esta parte de la gente que o sea, ¿no te ha tocado gente que dicen así como de, es que los demás deben de cambiar? Claro. Es que deberían de hacer esto. O sea, yo estoy bien con mi espina, mira, aquí traigo mi parche, yo estoy bien, todos los demás están mal, ¿no? Entonces es ahí como de decir, ok, vamos a trabajar en esta parte, ¿no? De no ser tan necios. Uh-huh. Y decir, bueno, ok, vamos a disfrutar del exterior, vamos a trabajar aquí. Hay una frase que me gusta mucho que dice que cuando cambias tú, cambia tu mundo. Uh-huh. Y viene muy a este tema de por qué quiero cambiar a los demás. Si cambio yo, voy a empezar a ver todo lo demás diferente, ¿no? Y que viene en consecuencia del cuento, decir, bueno, traigo la espina y en lugar de talar el bosque, pues entonces si me la saco, ya puedo ver la belleza del bosque, ¿no? Qué difícil es, y tú que a esto te estás dedicando, qué difícil es encontrar el origen de una pena, de un dolor, una herida. Porque ahorita lo platicamos y habrá gente que diga, sí, claro, pero yo cómo me doy cuenta, cómo hago conciencia de que lo que pasó con mi papá será algo natural. Hoy, platicado así, diría, pues qué tonto el niño de 6 años que pensaba que su papá no lo quería, claro. ¿No? O porque, no sé, no llegaban los Reyes Magos, no había juguetes, y cuando me enteré de lo que me enteré de los Reyes Magos, dije, pues claro, no me quería, ¿no? Pero no, lo que pasa es que nadie te explica en ese momento que la situación económica no está fácil, que los tiempos no dieron, que había dificultades entre tus papás. O sea, hay alternativas que no te enteras, pero ¿qué relevancia para mí toma que hoy la gente busque alternativas de apoyo para indagar en ese pasado? Porque sí, de veras hay personas que lo superan y lo superan muy bien, a veces sin necesidad incluso de apoyo exterior, claro. pero hay la mayoría que no. Y viven con esas espinas guardadas y viven con esas espinas clavadas y así se van haciendo y se van formando y de repente dices, pero esto no lo puedo mover. ¿Pero cómo identifico? Yo creo que el secreto, ahorita ya hablamos de el origen. Sí. Bueno, pues todos tenemos espinas que se nos clavaron, algunas se han salido, otras están a la mitad y otras siguen ahí ya bien aferradas, bien arraigadas. Ya identificamos el origen. No todos sabemos todas las espinas que traemos clavadas. No todos somos conscientes de todo lo que traemos. Y yo creo que por ahí podemos encontrar, primero, la alternativa psicológica, que yo creo que es súper valiosa, de que un tercero objetivo, ¿no?, que no es parte de tu vida, pueda ayudarte a identificar el origen del dolor para después encontrar la causa de la reparación, de cómo salir adelante, ¿no? Que creo que es lo que finalmente hacen ustedes, ¿no? Sí, mira, una de las cosas en que las personas, o sea, nosotros por nosotros mismos nos podemos empezar a dar cuenta, o incluso lo puedes detectar en las personas que están a tu lado, con las que convives, ¿no? O sea, de repente están conviviendo, suponte tus amigos, tus hijos, tu familia, y como que cada persona tiene su personalidad, su forma de ser. ¿Cómo saber si a mí me duele algo o cómo saber si a otra persona le duele algo?
Son síntomas. Síntomas así como cuando nos quiere dar gripa, que nos empieza a doler la garganta, nos sentimos mormados y decimos, ay, como que me quiere dar gripa. Lo sabemos físicamente. Ahora, emocionalmente, ¿cómo detectamos síntomas emocionales? Hay que ser más observadores. O sea, es más fácil observarlo en los demás que en uno mismo. Y ahí entra esta parte de cuando la gente que te quiere o que está a tu alrededor, o sea, puede ser un familiar, ¿no? Que de repente te diga, oye, como que, no sé, por ejemplo, mis hijos, ¿no? Como que te estás enojando más, ¿no? Así, tú así de, como que creo que sí, ¿no? Ajá. Entonces es crear un poquito de autoobservación, de ser un poco más conscientes de nosotros mismos para detectarlos en nosotros, ¿no? Unos de los síntomas para detectar una espina o algo que nos está doliendo, aunque no sepamos qué es, simplemente es, te digo, como cuando nos enfermamos sabemos que algo traemos, igual, síntomas emocionales, nos volvemos más irritables. Empezamos a aislarnos. El aislarnos es de, ay, mejor no voy. Ay, no quiero salir. Ay, me quedo en mi casa. No tengo ganas de ver a la gente. Te empiezas a aislar. También otro síntoma es volverte más ansioso o ansiosa. El estar así como muy, muy pendiente de las cosas, el sentirte todo el tiempo que algo va a pasar, también el tener miedo por todo, que de repente algo no te daba miedo y dices, ay, no, mejor no salgo, o mejor no hago esto. Todas esos son síntomas emocionales, o sea, pareciera que no, pero son síntomas emocionales que nosotros mismos podemos detectar tanto en nosotros como en las demás personas. Y entonces es ahí cuando decimos, algo trae. Y ese algo trae, generalmente, es un dolor por alguna situación. Puede ser más evidente en unas personas que en otras, ¿no? Pero sí es importante que nosotros sepamos cuáles son estos síntomas emocionales para poder decir, ok, me siento mal, estoy muy irritable, no tengo ganas de salir, pues voy al psicólogo. Así como cuando dices, oye, me duele la cabeza, la garganta, el estómago, voy al doctor. Pues igual, estos son los síntomas emocionales para decir, algo traigo, no sé qué, pero algo traigo. Pudo haber sido a lo mejor una discusión con un colega en el trabajo, pudo haber sido algo en el tráfico, algo en el día a día, que te detonó esos síntomas. Entonces, si eso traes, o sea, algo traes, pues acudes al psicólogo para justo tratar de ver cuál es el dolor. O hay veces que ya te la sabes, ¿no? Como cuando dices, es que es gripa. Sí, pero ya hay diferentes, hay COVID, hay influencia, hay de todo, ¿no? Influenza. También hay También hay influencia. Pero bueno, entonces, es necesario ir con alguien más que te diga qué es lo que tienes, ¿no? Que te ayude a descubrir justo qué es lo que te está doliendo. ¿Cuál es la espina que te está ahí moviendo cosas? Me genera un ruido muy especial este tema, esto de lo que estamos platicando, porque yo casi puedo ahorita voltear y ver a todos nuestros amigos y a mí mismo, porque pues en tantos años, tantas experiencias, es algo que yo dijera, wow, si hubiera una bola mágica, ¿no? Algo que me dijera, hey, aquí, güey, aquí está el problema, este es el origen, ¿no? Atiéndelo, claro, tengo ganas de atenderlo porque me quita mi paz. Para mí, tú sabes que mi perspectiva es esta, mi perspectiva es álmica, ¿no? Sí. Y a mí me interesa encontrar paz exterior, pero empezando por la paz interior. Y estas espinas, y estos dolores, y estas pérdidas, y todo lo que genera dolor a un ser humano, te quita la paz. Porque no te permite fluir, no te permite crecer, no te permite avanzar de la misma forma, porque traes un lastre colgando que muchas veces es inconsciente. Entonces yo digo, híjole, qué padre sería. Había un chiste, no me acuerdo si era de Polo Polo, de quién, que decía que como quisiéramos abrir el cofre del coche cuando se descompuso, abrir el cofre y que saliera una banderita que dijera, aquí, güey, aquí está el problema, ¿no? Pues no, pues si no le sé a los coches, a los motores, pues no sé, entonces lo tengo que llevar aquí a alguien y pierdo más tiempo, etcétera. Pero no sucede, o sea, no es así de fácil
porque nosotros seguimos avanzando en el día a día cotidiano, en la rutina, en el ritmo, en la velocidad y todos los pendientes, hacer una pausa y decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cómo le hago para encontrarlo? Y me quedo pensando en que hay algunos conceptos hoy en día y definiciones que me dan mucha risa y perdón, no quiero, A ver, no quiero venga. faltar el respeto a nadie porque hay gente que creerá, pero ahora leo muchos posts y muchas cosas que dicen, deja el pasado no importa, el pasado ya pasó, ¿no? Preocúpate por el hoy y nada más por el hoy. Sí, pero cuando estas espinas están en el pasado, hay que ahondar en el pasado. O sea, sí es necesario de vez en cuando, sin que sea un tema, no sé si decir enfermizo esté bien dicho, o sea un tema dañino, pero sí hay evidentemente cosas en la historia que justamente a todos nos ayuda ver la historia para no repetir los errores, y entonces sin volvernos intensos con el pasado, pero hay detalles en el pasado que no tenemos identificados y que nos pueden llevar a la paz. Entonces, yo platicaré en algún momento otras experiencias de la infancia que sí, me tardé unos años en identificar, las pude atender, pero dices, bueno, ¿cómo tomo la decisión de ir a un psicólogo para que me diga que tengo algo que hoy yo en mi conciencia digo, yo no tengo nada? A mí yo no tengo ningún daño, yo ya dejé el pasado, lo que ya pasó, yo soy como soy y no necesito que alguien indague en mi historia, y no la quiero contar, porque además el mexicano es muy así, ¿eh? O sea, yo platicar mi historia, bueno, sí, tú se la cuentas a tu amiga en el café y tienes a tu bestie y todos tienen a sus mejores amigos y le cuentan, pero hay cosas que no se tocan, incluso con tus mejores amigas, con tus mejores amigos, incluso con los expertos, psicólogos y quien me digas, que hay temas que no se tocan, son tabúes. En México hay tabúes impresionantes, de todo tipo. Ya no digas del tema sexual, que algún día hablaremos, pero ¿quién comparte? O sea, hoy hablamos de compartir, hoy hablamos de expresar, hoy hablamos de decir para sanar, cuando realmente estamos en un mundo, en una sociedad donde las familias son muy cerradas y dices, no se lo voy a decir a mi mamá porque hay una consecuencia, porque me va a ir mal. Entonces, yo le echo un candadito a esa parte del pasado, la aviento y ahora me dicen que el pasado ya lo deje. No pasa nada. Esta frase del pasado que quede atrás se me hace tan superficial porque, o sea, sí es real de que lo que ya pasó no lo puedes modificar, pero sí tiene toda la razón de decir, bueno, necesitamos la base de dónde nació, de dónde partió, para poder tener un mejor presente. Y eso nos va a llevar, por supuesto, a vivir un mejor futuro, ¿no? Pero a mí se me hace muy superficial eso porque sí es cierto, o sea, sí es de que no voy a vivir en el pasado, de que más bien yo creo que se refiere al no me voy a atormentar por algo que ya pasó, pero sí quiero entender lo que pasó para poder vivir un presente más sano, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta frase es así medio superficial, que hay que darle como más contexto, porque la verdad es que en redes sociales te encuentras un montón de frases que bueno, ya hablaremos en su momento, que nada más dan como esa frase, pero no implica todo el contexto que viene detrás de, ¿no? Sí, no, y cada persona es un mundo. Sí, exactamente. Pero bueno, a lo que te quería comentar es que sobre esta parte de que dices, ¿cómo saber cuando necesito ir al psicólogo? ¿Cómo saber? Pues es simplemente cuando tú te sientes como que algo te está rebasando o algo te está pasando, ¿no? Porque todos tenemos ciertas herramientas que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, que dices, bueno, no sé, si a lo mejor perdí en el equipo del juego de básquetbol, bueno, pues a lo mejor tengo una herramienta cómo salir de eso, ¿no? O puede ser que dices, me asaltaron y es la primera vez que me pasa. Y obviamente eso va a mover cosas en ti que dices, es que ya me va a dar miedo salir o ya no quiero salir de noche o cosas así. Dices, bueno, es momento como de ir al psicólogo. Y es precisamente como para que tengas esa herramienta para poder decir, voy a salir, no me va a pasar, o si me va a pasar, de qué manera voy a reaccionar, y entonces ya puedas tener una vida normal, pues, o sea, que sí, funcional, que sigas saliendo y que sigas haciendo cosas. En este caso que estamos hablando de las espinas y de los dolores,
Te decía que si no lo notas tú, porque no estás acostumbrado, no estamos acostumbrados como sociedad a la autoobservación, porque es el de siempre yo estoy bien y nadie me va a decir qué voy a hacer o a dónde tengo que ir, te puedes dar cuenta, o sea, hay que abrir nuestra mente un poco más para darnos cuenta de cómo nos ve la demás gente, ¿no? Lo que te decía de cuando mis hijos me dicen, como que ya te estás enojando mucho. Y dices, caray, algo me está pasando, ¿no? O cuando uno mismo se dice, es que parece que todo me sale mal, problemas en el trabajo, problemas en la casa, problemas en la escuela. Dices, no puede ser que todo afuera tenga problemas y yo esté bien. Uh-huh. Entonces es ahí cuando debemos de tomar una decisión de decir, ¿qué está pasando conmigo que en todos lados está mal algo? Porque sí es cierto que en nuestra vida equilibrada, en algún momento vamos a tener algún problema en el trabajo, pero vamos a estar bien con la familia o en la escuela, con los amigos o con la salud, ¿no? Puede ser que tengamos algún problema familiar, pero estamos bien en el trabajo, bien en la salud. O sea, esto es parte de un equilibrio de la vida, que de repente un área de nuestra vida nos pide más atención que otra. Eso es normal, pero no es normal que en todas las áreas de nuestra vida estemos mal o tengamos problemas, o que estemos todo el tiempo enojados, o que todo el tiempo nos duela algo, porque incluso los dolores emocionales pueden transformarse a dolores físicos. Entonces, si de repente, si todo el tiempo estás enojado, por supuesto que te va a doler la cabeza, ¿no? Uh-huh. Si todo el tiempo estás aislándote, te puede doler el pecho. Y así cada dolor emocional tiene su expresión corporal. Entonces, ya cuando estamos pasando de estos niveles de dolor emocional también al físico, es así como se están prendiendo las luces rojas de atención, atención, ¿no? Porque a lo mejor las herramientas que tengo ya no son suficientes. Y el ir al psicólogo, el buscar una ayuda, a un terapeuta o algún otro método, que ahorita les cuento de los métodos, esto es así como de necesito hacer algo. O sea, es así como si fueran todas las luces rojas que se están prendiendo de necesito ayuda. Y es momento de acudir con un especialista. Así como en el coche, que lo llevas al mecánico, ajá, así esta parte es de necesito ir al psicólogo o un terapeuta. Oye, y entre paréntesis, hay que apuntar este tema de la biodescodificación porque es maravilloso. El origen emocional de las enfermedades es algo increíble, que hay que platicar un día y hay que revisarlo. Pero bueno, también quiero decir que no, aquí estamos hablando del tema de acudir a un psicólogo porque pues es un ejemplo muy práctico para todos, pero no es que estemos haciéndole promoción a Pati para que todos la busquen y les dé consulta, pero bueno, puede ser, como ya lo decíamos en el otro episodio, buscar a un amigo, buscar una sesión grupal, buscar a un padre, o cada quien sienta la confianza de asesorarse, de buscar un especialista en cuerpo, mente o alma. Pero justo ahorita me brinca ya la tocaste un poco, pero hagamos un corte de caja, porque hoy estoy escuchando que hay espinas que están clavadas, uh-huh, y espinas que se siguen clavando. Claro. Porque no es que ya seamos Avenger, que ya estemos hechos, ¿no? Y tengamos un poder, un escudo protector y que ya no va a pasar nada. Claro. No, claro, siguen habiendo espinas. Entonces, hoy, quizá con este tipo de charlas y con otras herramientas, puedo identificar y estar más preparado, más consciente de que hay situaciones que me suceden, que yo decido si me saco la espina o dejo que crezca el problema. El problema puede ser tan grande o tan pequeño como yo decida, ¿no? Porque problemas siempre va a haber, ya lo hemos comentado. Pero bueno, hoy puedo hacer un corte de caja y decir, ok, ya no más espinas. Ya no más espinas. A partir de hoy, con esta conciencia, voy a hacer altos en el camino, puedo hacer reflexiones en mi evolución y en mi desarrollo y decir, esto me está afectando, esto me empieza a caer mal, esto desde ahorita que estaba en la junta de la oficina, desde que estaba en la plática con mi esposa, con mi novia, con mis hijos, me está revolviendo el estómago. Entonces, pausa, tengo que reflexionarlo. Si es una espina que se me está clavando, la saco. O si eso identifica una espina que traía yo clavada, atenderla. Hay muchas alternativas, pero creo que una buena reflexión es que no se te sigan clavando las espinas. Más bien, que no dejes que las espinas se queden clavadas, las que siguen llegando a tu vida, y que ya nada más te ocupes de las que ya estaban, ¿no? Claro, porque no importa la edad que tengamos, o sea, siempre, como bien dijiste, siempre va a haber alguna espina que se nos llegue a clavar.
Pero al paso del tiempo vamos desarrollando herramientas que justo como lo mencionaste, de que dices, ya sé cómo sacarme esta espina, ya sé qué tengo que hacer aquí, ya sé por dónde no debo de pasar para no espinarme a lo mejor, ¿no? Pero de todas maneras, cuando te llegas a clavar una espina, dices, tengo las herramientas para hacerlo. Y si no, ya sé a dónde ir o ya sé qué es lo que tengo que hacer. Sí, y ahorita yo quiero entrar a otro tema. Yo sé que nos vas a compartir métodos, ¿no? Sí. Nos puedes compartir, aunque ahorita no ahondemos en todos, pero otra reflexión que me llega, que tengo desde que escuché este cuento, es cuál es el origen de todo lo que nos sucede para evitar o creer que estamos evitando sufrir. Y yo he descubierto o he tenido esta luz de entender que es el miedo, ¿no? El miedo a sufrir, el miedo a perder, el miedo a no conseguir, el miedo a quedar solo, el miedo, o sea, todos estos sentimientos que nacen del miedo, que nos invitan a escondernos. Me acordé de una película, híjole, viejísima, a ver si algunos de los que nos están viendo se acuerdan, se llama El Castillo de la Pureza. El actor era Claudio Brook. Y es una película que a mí me marcó mucho porque es la historia de una familia, un papá de familia que tiene una esposa y 2 hijas y las encierra en la vecindad y no las deja salir al exterior porque porque el exterior es muy peligroso, porque hay muchos riesgos afuera y entonces las enclaustra. Y él es el único que sale, que va por los bienes, él trabaja y todo, pero ellas no salen de la vecindad, no salen de su cuarto, de su departamentito. Yeah. Es una vecindad tradicional mexicana de la década de los 40, 50. No, esta película es de los 50, 60. Pero, porque es Claudio Brook. Pero ¿cómo se llama El Castillo de la Pureza? Porque él cree y pretende que encerrándolas va a lograr evitar que sufran, va a lograr evitar que corran riesgos. Además, el señor trae una doble vida, pero ese es otro chisme que no viene al caso ahorita con esta reflexión. Pero es cómo me encierro, hasta me vuelvo un esclavo por miedo a no sufrir, por miedo a que mejor no duela, como esto que le pasa a las parejas hoy, ¿no? Que como ya me fue muy mal en una relación, sea matrimonio, sea noviazgo, sea lo que sea, no, nunca más. Y como todos son iguales, entonces me cierro, me enclaustro por miedo. Tengo miedo de amar. Tengo miedo de amar y entonces el miedo te genera toda una revolución de decir, mejor ahí muere y ya no lo hago. Entonces yo creo que tenemos que indagar mucho más de aquí en adelante en qué provoca el miedo y por qué es más fácil tomar decisiones desde el miedo que desde el amor. Mira, yo creo que primero, si alguien de la chaviza nos está viendo, pueden ver Hotel Transilvania. O ya la vieron. O ya la vieron. Y es exactamente lo mismo. El vampiro encerró a su hija por miedo a que algo le pasara. Así es cierto. Claro. Y finalmente es el miedo del papá que le transmite al hijo, que es lo mismo en la película, que le transmite o a la hija, para que no le pase nada. Y resulta que, pues sí le está pasando. Está tan encerrada, tan enclaustrada en el mundo que el papá quiso, que cuando sale al exterior, entonces ahí sí, o sea, realmente sí puede correr peligros porque pues no sabe qué hay. Está saliendo, entonces, finalmente en la película o en las películas es de salen y conocen y empiezan a vivir. Y yo creo que este miedo al que te refieres es más el miedo a vivir. O sea, sí es miedo, porque lo platicamos, o sea, puede ser el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a la humillación, que son estas espinas que ya traemos como clavadas, pero es el miedo a vivir. Porque me vaya a pasar esto, porque me vaya a pasar lo otro. Miedo a vivir, o sea, está exactamente. Cañón. Y ahora, en esta parte de por qué nos es más fácil, porque creemos, o sea, esa sí es una creencia que vamos teniendo desde heredada o un mecanismo de defensa de la mente, donde decimos, tengo miedo, entonces mejor tomo la decisión, o sea, este miedo va a regir mi vida. Tomo la decisión de no hacerlo para que no me pase. Decido, o sea, tengo miedo de salir, pues no salgo.
tengo miedo de vivir, no vivo, ¿no? Y está como muy fuerte esta parte, ¿no? Está durísimo. Entonces, ahora, ¿por qué es más fácil? Porque es lo que de alguna manera creemos que nos está haciendo bien. Como en la historia le hizo bien el ponerse el aparato ¿no? Para protegerse. Está decidiendo desde el miedo. Uh-huh. Pero resulta que ¿dónde queda esta parte de voy, me va a doler que me saquen la espina, pero ya no voy a tener más dolor? Porque a lo mejor esta parte de que me saquen la espina, creo que me va a hacer más daño, porque me van a tener que abrir y van a tener que sacarle y después me van a tener que coser y además voy a estar inflamado hasta que ya se pase y luego voy a tener la cicatriz. O sea, como que es un proceso un poco largo que dicen, ay, no quiero vivir todo este proceso, mejor me pongo un parche. Sí, ponte un curita y síguele. Y ya, exactamente, y síguele. Así de, no tengo tiempo para esto. Y resulta que el proceso a lo mejor van a ser 6 meses, si tú quieres, de sanar esta herida de la espina en el brazo, pero las personas generalmente no están dispuestas a pasar por ese proceso. ¿Por qué? Porque implica esfuerzo, o sea, me tengo que cuidar la herida, me tengo que quedar quieto un momento, entonces, mejor me pongo un parche y ya sigo así. Y se te va clavando y se te va clavando y resulta que ya hasta lo traes inflamado, pero porque todo el daño que te está haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que en esta parte es más fácil decidir desde el miedo porque es más rápido. Híjole, bueno, este episodio estamos por concluirlo, pero la verdad es que da como para 18 partes. Y yo creo que de aquí, bueno, era nuestra idea justamente compartir este cuento y esta metáfora de la espina porque es súper representativa y creo que a todos nos puede quedar muy clara la idea en la mente. Yo quiero compartir para ir cerrando desde la perspectiva interior, desde la perspectiva del alma, del espíritu, del corazón, una reflexión de cómo podemos ayudar a sanarnos estas heridas y que es a través del perdón. Yo he experimentado distintas situaciones en la vida y que yo sé que todo mundo tenemos algo similar que nos ha sucedido, que nos sentimos lastimados, sobre todo por seres amados o seres cercanos, personas, más que trabajos y cosas así, o compañeros, no, familia y seres muy cercanos. En mi caso fue con mi papá. Y yo tuve la oportunidad, que otro día lo voy a platicar con más detalle, porque creo que el perdón da para un episodio completo o más. Claro. Pero sí no quiero cerrar como que dejando tantas ideas abiertas o tantas heridas, ¿no? Pero decir que por lo menos para la parte interior, yo tuve la oportunidad de sanar con mi papá antes de que muriera, tiempo antes, y logramos tener todavía unos años de convivencia bastante en paz. Porque había habido perdón de los dos lados, ¿no? Porque yo también cuando lo escuché a él, porque yo estaba en el plan egoísta de decir, muchas de mis heridas y de mis espinas son culpa tuya. Y entonces yo desahogué con él, pero también él me dijo algunas cosas que yo jamás me hubiera esperado. Y ya no estaba yo tan chavito, O sea, no tenía 18 años, estaba mucho más grande. Y lo escuché y también entendí, vi su perspectiva, pero a través de ese momento de, ok, no pasó nada, te amo, seguimos adelante. A mí la paz que me dio el día que él fallece y no tener un remordimiento, no sabes qué paz da. Bueno, a lo mejor sí sabes, perdón. Pero bueno, da mucha paz el que cuando alguien fallece, cuando alguien se nos va, decir, no quedó nada pendiente. No es, híjole, nunca le dije que lo quería. Híjole, es que me quedé con ¿por qué nunca lo perdoné? Porque ya a mucha gente le pasa que en ese orgullo, en ese parche de no quitar la espina, me quedo callado, no arreglo las cosas. El día que esta persona ya no está, vienen muchas reflexiones que no hacen bien a la parte interior. Te queda esa espina, sigue clavada, decir, no lo pude sanar y ya no lo puedo sanar porque él o ella ya no está aquí. Yo quiero compartir esto como una reflexión de una opción muy buena y muy valiosa para sanar el alma, que es perdonar y perdonarse a sí mismo. Claro, mira, también dentro de esta parte de
qué podemos hacer para sacarnos esas espinas, para sanar esos dolores que nos están lastimando. O sea, hablamos mucho de ir a terapia, o sea, sí, porque nos van a dar herramientas, porque nuestro comportamiento va a ir cambiando gradualmente para tener esas herramientas para que ya no nos lastimen estas espinas o para sacarnos la espina, pero así como cosas más prácticas. También tiene que ver esta parte de la educación emocional, que para reconocer en nosotros mismos qué es lo que nos está doliendo, o sea, de los síntomas que platicamos hace rato, cómo reconocer esos síntomas, necesitamos esta parte de educación emocional. Y otra cosa que también nos ayuda muchísimo para sacar estas espinas, para sanar nuestros dolores, es el autocuidado. Me cuido, no nada más cuido mi físico y mi alimentación, sino también cuido mi persona, cuido mi ambiente, cuido de las personas con las que me rodeo, cuido de lo que veo, de lo que leo, o sea, de lo que se alimenta mi mente. El autocuidado tiene que ver mucho con este tema de me saco esa espina o deja de dolerme. Entonces, son cosas como muy, muy sencillitas que podemos hacer día a día y trabajar en nosotros, que al paso del tiempo nos van fortaleciendo para poder ser capaces de reconocer nuestros síntomas, de capaces de poder decir necesito a un especialista, incluso también la meditación, la espiritualidad, como bien dijiste también, o sea, si eres religioso y necesitas ir a la iglesia o con el pastor o no sé, como el que sea, es buenísimo. La parte de meditar, de tomar un tiempo para ti, todo eso se van haciendo hábitos y eso nos va haciendo sentir mejor con nosotros y esas espinas van a ir saliendo poco a poquito. Es un proceso largo, pero muy eficaz. Pues qué padre, Pati. Híjole, creo que ya llegamos al final de este episodio. Ay, qué rápido. Sí, no, bueno, sí, se va de volada cuando estás así de metido. Pero bueno, les agradezco a todos nuestros amigos que hayan escuchado este episodio de Paz Interior, Vida Exterior. Ojalá que haya información y elementos que les llamen la atención, que puedan apoyar a seguir reflexionando sobre todo esto y seguir avanzando. Y bueno, recordemos que la vida es como es, la vida tiene sus formas, no la hagamos más complicada, tratemos de llevarla más sencilla, de sonreír, de divertirnos, de pasarla bien. Y bueno, por mi parte, gracias y nos vemos en el próximo episodio. Pati. Muchas gracias a todos. Recuerden comentarnos sobre los temas que quieran que platiquemos aquí. Y pues nuevamente muchas gracias y nos vemos pronto. Y así llegamos al final de este episodio de Paz Interior, Vida Exterior. Esperamos que estas palabras te hayan inspirado y te ayuden a dar un paso más en tu camino hacia tu paz interior. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, compartirlo y dejarnos tus comentarios en nuestras plataformas de YouTube y Spotify. También puedes enviarnos tus preguntas o sugerencias para futuros episodios. Recuerda, la paz está dentro de ti. Solo necesitas hacer espacio para sentirla. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.